en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 53. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José por toda la tierra, porque toda la tierra había crecido el hambre. Amén. Se puede sentar. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: prosperando en tiempos de crisis. Amén. Gloria al Señor. Las crisis siempre han existido. Usted lo ve a lo largo de las Escrituras y en la historia de este mundo. Siempre han habido crisis. Y en esta época muchos viven con miedo, con temor a las crisis que amenazan, que de alguna manera se avecinan. Pero si nosotros nos ponemos a mirar a la luz de la palabra, las crisis son una gran oportunidad para ver a Dios hacer maravillas. Porque entre más grandes son las necesidades, las dificultades, entonces más grande es el milagro que Dios hace. Más grande es la respuesta de Dios. Más grande es la bendición del Señor. Prosperando en tiempos de crisis. Si nosotros miramos a José, desde que comenzó a servir en la casa de Potifar, la Escritura registra que todo lo que tocaba en las manos de José, Dios lo hacía prosperar. Y luego vemos a José en la cárcel. Allí Dios estuvo con José y se veía o se evidenciaba el respaldo de Dios en lo que José hacía, como señal de que en aquel lugar también Dios permitió que la prosperidad que no había en ese lugar, no había orden. En una cárcel usted sabe que
en la mayoría de los casos, lo que se viven es conflictos. Lo que se suscita son contiendas, divisiones, pleitos, problemas. Pero la Escritura dice que el carcelero no tenía ningún cuidado y los presos todos estaban bien bajo el cuidado de José. Luego vemos a José llegando al palacio. Y en el palacio, una vez llegó José, comenzaron 7 años de abundancia, de prosperidad. Pero ¿sabe una cosa? La mayor prosperidad que José alcanzó, no la alcanzó en los años de abundancia. ¿Estamos acá? No la alcanzó en los 7 años de abundancia que hubo, no solo en Egipto, sino en toda la tierra. La mayor prosperidad que alcanzó José, la alcanzó en los años de hambre, de sequía, en los años donde muchos no tenían que comer. ¿Estamos acá? La mayor prosperidad la alcanzó cuando muchos morían, cuando muchos se quedaban sin nada, se arruinaban, cuando muchos todo lo perdían. ¿Cómo podemos entender esto? Que José no prosperó tanto en los años de abundancia como prosperó en los años de escasez. ¿Sí estamos acá? Porque es importante que nosotros meditemos en esto. A veces pensamos que los tiempos buenos ya pasaron. ¿Estamos acá? Sí. Que los mejores días, que el empleo en el que yo me podía haber enriquecido, en el que pude haber tenido mi casa, ¿sí estamos acá? Mi carro, ¿sí? En el que pude haber creado mi empresa, en el que pude haber ensanchado mi negocio, en el que me pude haber plantado, ¿sí? Muchas veces lo miramos desde esa manera, pero es tremendo, porque en el caso de José, la prosperidad que no alcanzó a tener en los años de abundancia, la tuvo en los años de escasez. ¿Estamos acá? Preste la atención, porque a alguien debe hablarle el Señor en esta mañana. A veces le tenemos miedo a los momentos difíciles, ¿sí? A los tiempos en los que las cosas no están como uno quisiera. Decimos, Dios mío, si trabajando en CBI, estamos acá. Sí, sí. Si con el sueldo que me ganaba, si cuando trabajé con la alcaldía, si con el negocio que tenía, si con los alquileres, tantas cosas, no prosperé, es muy difícil que ahora lo pueda lograr. La Biblia enseña que José era un hombre lleno de Dios, lleno del temor a Dios. Y antes de José trabajar para él trabajó para otros.
Y fue un hombre que lo que hacía, lo hacía con amor. Lo hacía sin interés. Lo hacía con la intención primeramente de agradar a Dios. Ese era José. José tenía un espíritu de servicio en él. Él no se sentía mal al ver que el trabajo de sus manos había traído prosperidad a Potifar. Que desde ese día este hombre se comenzó a enriquecer. Él entendía que como hombre de Dios, que lo que Dios había puesto en él, lo había puesto para beneficio, para bendición de otros más. Si estamos acá, a veces no lo entendemos. Pero uno tiene que partir de que Dios siempre a uno lo va a estar observando. Dios a uno siempre lo va a estar probando. Qué tan fieles somos con lo ajeno, para ver si entonces se nos va a poder entregar lo que es vuestro. Así lo dice la Biblia, que el que no fue fiel en las riquezas injustas o en las riquezas ajenas, no se le confiará lo verdadero. Y a veces Dios nos pone a administrar lo de otro para ver hasta qué punto estamos dispuestos a esperar lo que Él tiene para nuestras vidas. Sí, lo que Él en su tiempo, en su momento, nos quiere dar. Y José sirvió con honestidad, con integridad, con lealtad en la casa de Potifar. Lo mismo lo hizo en la cárcel. Y cuando llegó el tiempo en que interpretó los sueños de Faraón, claramente la Escritura dice que Faraón dijo: ¿en dónde hallaremos otro hombre que tenga el Espíritu de Dios? ¿Dónde encontraremos otro hombre que haga lo que este hombre está diciendo que se debe hacer? Si estamos acá. Nota que José, cuando le dice a Faraón lo que se debía hacer, lo hizo pensando en el bienestar de la nación en la que él estaba, del hombre delante del cual él se encontraba, y aún de todas las naciones de la tierra. No sé si alcanzando a dimensionar que aquel consejo que venía de parte de Dios apuntaba directamente a él, que era el hombre a quien Dios escogería y quien asumiría la responsabilidad de administrar lo que para otro era imposible hacer. Si estamos acá, a veces no sabemos ni lo que estamos haciendo, pero cuando lo hacemos guiados por el Señor, téngalo por seguro que siempre será de bendición. Parece que José estaba actuando de una manera desinteresada. La asignación que en ese momento le permitía al Señor interpretar y aconsejar. Y Faraón lo tomó. Faraón entendió. Ahí el Espíritu Santo debió haber hecho lo que José con sus palabras no podía hacer. Porque hay cosas que nosotros no vamos a poder lograr. José no fue quien sugirió a Faraón: tómenme a mí, colóquenme a mí, pónganme a mí. Pero yo me imagino que fue allí donde el Espíritu del Señor le dio convencimiento, porque Él es quien convence. Él fue quien le hizo entender a Faraón: este es el hombre, es a él a quien debes colocar, independientemente a lo que José hubiese podido decir. José
entendido de que los años que venían eran años de abundancia, decide almacenar. Sí, decide almacenar toda la abundancia que iban a producir los cultivos en aquellos 7 años, para que posteriormente, en los años siguientes, el pueblo tuviera que comer. Si estamos acá, tuviera que comer. Y es allí donde llegamos, luego de 7 años de abundancia, donde José estuvo administrando de manera sabia. Entonces comenzó el hambre en la tierra de Egipto, porque fue donde inicialmente. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el resto de la gente en Egipto cuando vio que habían aquellos años de abundancia? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Sí, si ellos están escuchando que en el palacio están construyendo grandes bodegas, lugares de almacenaje, que están cultivando en toda la tierra y que están, sí, haciendo un gran almacenaje de toda aquella abundancia, ¿qué estaba pasando con el resto del pueblo? ¿Dónde estaba la mente? ¿Dónde estaba el corazón de ellos? ¿Qué era lo que estaban viendo? ¿Qué era lo que estaban viviendo? Porque tenemos que ser entendidos de los tiempos. A veces no entendemos lo que Dios está permitiendo. Y bueno, ellos no almacenaron, ellos no tuvieron cuidado. Y si almacenar, y si no tuvieron cuidado, porque no fue que no cuidaron en el sentido de que no cultivaron, porque pudiera haber sucedido que lo que cultivaron lo vendieron y el dinero lo guardaron, porque inicialmente lo que hacen es que vienen y compran. Ustedes lo leen cuando vienen donde Faraón, le dicen que no tienen que comer, y entonces él les dice: vayan donde José y él les dirá qué deben hacer. Y entonces comienzan a venderles, ellos comienzan a comprar. Pero llegó un momento que el dinero que tenían lo comenzaron a gastar y el dinero se les acabó. Y luego dice la escritura que entonces, como no tenían que comer, José comenzó a recibirle todo lo que era de su propiedad. Y de esa manera dice la escritura que le fue transferida la riqueza de todos los egipcios a José. Pero no solamente fue Egipto, vino gente de toda la tierra. Estamos acá. Escucha, vino gente de toda la tierra. Mientras todos los demás se estaban arruinando por causa de la crisis que se estaba viviendo, José y la casa de Faraón cada día se enriquecían más. Estamos acá. Cada día se enriquecían más. Cada día la abundancia aumentaba más y más. Pero todo parte de que José era un hombre que estaba alineado con Dios. Era un hombre que tenía al Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo miro en las escrituras las crisis, los juicios de Dios, lo que en un momento azotó la tierra, puedo encontrar que Dios siempre tuvo cuidado de sus ungidos, de sus hijos. Estamos acá. De los que supieron colocar su confianza en Él. Y José fue un claro ejemplo, o es un claro ejemplo, que cuando uno confía en Dios,
aún en medio de las crisis, Dios lo puede hacer prosperar. Amén. Aún en medio de la crisis más severa. Porque digamos, ok, José almacenó. Pero cuántas cosas no pudieron haber pasado. Porque yo no voy a desligar de la sabiduría que pueda tener un ser humano, el conocimiento, la habilidad, lo que puede hacer Dios que el ser humano, el hombre, jamás hará. Porque, ok, almacenó, cuidó. Pero ¿y qué tal? Que en medio de aquella sequía hubiese habido un incendio. ¿Estamos acá? Sí. Dios tiene el cuidado. Así como permitió la sequía, permitió que ¿qué? Que otras cosas dejaran de suceder, dejaran de acontecer. ¿Por qué? Porque Él está cuidando de alguien que ha puesto su confianza en Él. Sí me hago entender. Porque pudiéramos mirar que todo obedeció a que José actuó como cualquier otro mortal hubiese podido haber actuado. No, no solo fue la capacidad de administrar de manera correcta, era que Dios tenía cuidado y Dios lo estaba dirigiendo, Dios lo estaba direccionando. Y entonces el punto es en que si tú no tienes dirección de Dios en medio de la crisis, va a terminar sucediéndote lo que le sucede a los demás. Hay crisis que no son para que tú te mueras. Hay crisis que son permitidas por Dios para que prosperes como no pudiste prosperar en otro tiempo. Para que logres lo que en otro tiempo no pudiste lograr. No había otra manera de que todas las riquezas de la tierra vinieran a parar a José. Dios tuvo que permitir que una crisis para que la bendición sobrenatural, donde en tiempos de abundancia todos estaban cosechando, a todos los estaba alcanzando, en tiempos de crisis, si estamos acá. Porque hay un tiempo donde a todo mundo le va bien. Hay un tiempo, como ahora que está lloviendo, que la lluvia cae sobre todo. O como ahora que el sol está afuera. El sol salió para todos. Pero nota que en ese momento se veía la diferencia entre el que había creído en el Señor, entre el que había confiado en Dios, entre el que había recibido una revelación de Dios, entre el que se había atrevido a creer y a moverse en lo que Dios le había hablado, y en aquel que no tenía nada de parte de Dios. Y Dios nos ha estado hablando en estos días, y la gente no quiere prestar atención. Muchos se están quejando de que la cosa está mala, de que ya no sé qué hacer. Están tratando de darle solución al problema, a la dificultad,
sin consultarle a Dios realmente lo que deben hacer. Están actuando a la ligera. Se mueven para aquí, se mueven para allá, se mueven para acá. Y en su desespero están haciendo cosas que no debieron haber hecho. Pero mientras ellos están así, están los que tienen al Espíritu del Señor. Están aquellos a los que Dios les ha estado hablando. Y a los que Dios les ha estado diciendo: no tengas temor, no tengas miedo. Porque aunque vienen unos días, estamos acá. Aunque vienen unos meses, aunque vienen unos años, estamos acá. Yo de ti tendré cuidado. ¿Qué vas a hacer? Yo no lo sé. Pero cuando José vio los años de abundancia y posteriormente vio los años de escasez, el Espíritu del Señor le dijo lo que debía hacer. Y lo que le dijo que debía hacer, eso fue lo que hizo. La abundancia que nunca había visto, la vio en los tiempos que menos se imaginó. ¿Por qué te estoy predicando esto? Porque hablando con el Señor, me confirmaba algo. Algo que ya hace mucho tiempo Él me habló. A veces nos cuesta creer que cuando las cosas no están bien, a nivel, póngale, nacional, a nivel mundial, eso necesariamente tiene que afectarnos a todos. Sí, a veces llegamos a concebirlo, a aceptarlo, pero las cosas no estaban bien a nivel mundial en ese momento, pero no estaban bien para los que no estaban en la casa de José, los que no estaban en la casa de Faraón. Para ellos las cosas estaban como nunca antes habían estado. Si estamos acá, para ellos las cosas estaban como nunca antes habían estado. Para los demás era que estaban mal. En ese momento las noticias, si hubiesen reportado lo que estaba sucediendo, tendrían que decirlo. Todo mundo se está muriendo de hambre. En cada casa, en cada familia, lo que hay es necesidad. Lo que hay es ruina, lo que hay es pobreza, lo que hay es escasez, excepto en la casa de José y en la casa de Faraón, porque cada día ellos enriquecen más. Si estamos acá, pero está sucediendo solo porque Dios dio una palabra, y cuando Dios la dio a quien Dios se la reveló, porque Dios habló a Faraón, pero se lo reveló a José. Quien reveló lo creyó, y a quien se lo dijo también lo creyeron. Y los que lo creyeron están viendo lo que el Señor prometió. ¿Sí me hago entender? El Señor está hablándote en esta mañana. Yo no me estoy inventando algo. Es que las crisis nunca van a faltar. Y van a haber crisis en diferentes áreas de nuestra vida. De diferentes formas, en diferentes aspectos. No todo es económico, no todo es financiero. Pero en cualquiera que sea la crisis, sí, aquí en Colombia, ahora mismo hay una crisis en la salud. No podemos llamarlo como lo está sucediendo en otros lugares,
Pero ya muchos se están muriendo, están siendo desatendidos, no les están suministrando los medicamentos. Si estamos acá, es una crisis en la salud. Y así en otros aspectos. Y muchos se están llenando de miedo, temiendo que si ellos se enferman, no van a tener los medicamentos, no los van a atender. Y finalmente se van a terminar ¿qué? Muriendo. Pero Dios hoy te trajo una palabra para que cuando tú escuches las noticias, tú comiences a ver que lo que ha pasado en otros lugares, estamos acá, de alguna manera en Colombia está sucediendo. Tú tengas confianza. Tú digas, yo tengo una promesa de parte de Dios. Que cuando otros estén muriendo, que cuando otros estén empobreciendo, que cuando para otros no haya solución, que para otra familia las cosas no van a cambiar, yo en medio de esa crisis voy a prosperar, porque Dios tiene cuidado. Pero lo que sucede con muchos es que el miedo se apodera de ellos. José no se dejó apoderar del miedo. La crisis hace que la gente entre en miedo, entre en pánico. Y ya lo que la gente siente que a los próximos a los que les va a suceder, a los que les va a pasar, quienes van a estar en esa situación son ellos, porque les cuesta creerle a la promesa de Dios. Y yo le estoy creyendo a la promesa de Dios. Tengo que predicarte lo que el Espíritu me ha estado hablando. No creas tú que un proyecto como el que estamos llevando a cabo, el diablo todo el tiempo te lanza dardo. ¿Cómo lo vas a terminar? Vas a quedar en vergüenza. Eso lleva mucho dinero. Mira la congregación. Mira los ingresos, mira los diezmos, mira las ofrendas. Mira ese templo a donde te llevaron para conservar la cimentación. Lleva tantos años allí y no han podido continuar. Mira cómo la obra se detuvo, cómo se paró. Porque no hay recursos, porque no hay dinero. Estamos acá. Pero resulta que en el peor de los tiempos fue cuando José prosperó más. Y yo le estoy creyendo a Dios. Yo no sé cuántos le van a creer que en medio de los tiempos en los que estamos es cuando la bendición más los va a alcanzar. Es cuando la prosperidad que no estaban viviendo, que no estaban experimentando, la van a comenzar a experimentar. Tengo que decírtelo. Dios a mí me sacó del error. Dios me dijo, o me crees a mí, o crees a lo que estás viendo. Sí. Porque a veces nos detenemos a mirar. Y uno dice, Dios mío, verdaderamente. José estamos acá. Estaba preparando, ¿sabes? Me voy a adelantar. Dios estaba preparando a través de José. Escucha, porque esto te va. Estaba preparando las riquezas que un día el Señor iba a entregar al pueblo de Israel. Estamos acá. Las riquezas que 400 años después, estamos acá. El pueblo de Israel, cuando saliera de Egipto, no creas tú que Dios no sabe hacer las cosas. Dios permitió una crisis, estamos acá, no solo para enriquecer a José en ese momento.
Esa crisis hizo que Jacob y el resto de sus hijos, 70 y algo dice la Biblia, ¿verdad?, vinieran a este Egipto. Posteriormente se multiplicaran. 400 años después, el Señor tomara la decisión de sacarlos y de llevarlos a la tierra que les había prometido. Pero Dios no los iba a sacar con las manos vacías. Dios los iba a sacar con la riqueza. ¿Y sabes con qué riqueza la sacó? Con las riquezas que un día Dios, a través de José, trajo a la nación de Egipto. A veces no entendemos las crisis, pero en las crisis Dios acumula. Dios lleva a hombres y a mujeres que son los que van a ser usados para bendición. ¿Sí me hago entender? Porque lo que muchos no quieren dar de buena gana. Porque déjame decirte, los egipcios pagaban tributo, pero no era suficiente. Dios quería enriquecer esa nación, quería prosperarla de tal manera que cuando sus hijos salieran de allí, no salieran con migajas, salieran con riqueza. Usted sabe lo que es sacar un aproximado de 2 millones de personas. De hecho, la Biblia dice que el pueblo de Israel era más numeroso que el pueblo de Egipto. Ese fue el miedo que ellos tuvieron. El miedo que tenía Egipto era que si un enemigo viniera contra ellos a la guerra, Israel se uniera a ese enemigo, Israel se levantara contra los egipcios y entonces lo vencieran. Esa gente no era cualquiera. Los egipcios estaban enriquecidos y Dios había preparado esa riqueza para el pueblo de Israel, para sus escogidos. Tú no sabes lo que Dios está haciendo ahora mismo, porque Dios va a bendecir su iglesia. La iglesia del Señor no va a pasar vergüenza. Escúchalo. Cada vez el Espíritu del Señor me convence más. Ahorita estaba casi, no te digo que llorando, porque no me gusta decir cosas que no estoy viviendo. Cuando lloro, lloro. Pero algo me sucedió con relación al servicio que acaba de terminar. Y el Señor me recordaba el segundo servicio de la semana pasada, cuando me dijo: aunque no entiendas, obedece. Y yo dije: Señor, me mantengo obedeciendo lo que tú me estás hablando. Son mensajes que están llenos de una connotación espiritual que muchas veces siento que la iglesia, y no es fácil, pero te digo una cosa: cuando intento predicar algo que no es lo que el Señor me habló, siento como cuando la paloma se levanta, como cuando el Espíritu no está, como cuando voy a predicar algo en la carne. Pero cuando retomo a lo que Él me habló, ahí siento. Pero cuando estoy acá, siento la oposición. Entonces no es fácil. Es agradable predicar y que tú veas al pueblo brincando, saltando, gritando, diciendo aleluya, gloria a Dios. Pero cuando tú lo ves en silencio, como apagado, tú dices: Dios mío, ¿qué hice, Señor? ¿Por dónde me metí? ¿Por qué estoy predicando este mensaje? ¿Por qué no prediqué uno más sencillo, menos complejo, sin tanta profundidad? Pero después, cuando comienzo a ver los resultados, estamos acá, cuando comienzo a escuchar los testimonios, cuando comienzo a ver el cambio en la vida de la persona, entonces tengo que decir: gloria a Dios, Señor, una vez más. Perdóname, me equivoqué por haber pensado como pensé. Iglesia, usted tiene que saber enfrentar las crisis. Las crisis no se enfrentan enojándose con Dios. No, esa no es la manera. Las crisis no se enfrentan alejándose del Señor. Las crisis no se enfrentan quejándose. En las crisis, cuando más
debemos demostrar que la motivación por la que nosotros hemos buscado a Dios es Él y no son las cosas que Él nos pueda dar. ¿Sí me hago entender? Porque el error, y lo decía en el primer servicio, lo escuchaba recientemente, parece ser que la iglesia tiene que ser reevangelizada. Se le va a tener que volver a enseñar qué es lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos. Que lo busquemos a Él, que si lo tenemos a Él, entonces lo hemos logrado. Es a Él a quien debemos apuntar. Mucha gente, déjame decirle, con casa, carro y no sé cuántas cosas más, no van a gozar de lo que tú estás gozando, de la salvación. No van a ir al cielo porque no tienen a Cristo en el corazón. Y los que lo tenemos muchas veces no lo valoramos. Nos sentimos menos que aquellos que tienen las cosas de esta vida. Y es un grave error. Dios no se complace en que tú pases necesidad, en que tú padezcas de las cosas necesarias de esta vida. El Señor Jesucristo fue claro cuando enseñó allá en los evangelios. En Mateo, en el capítulo 6, del 25 al 34, habla del afán y de la ansiedad. El Señor es claro cuando dice que no debemos afanarnos por las cosas de esta vida, que la vida es más importante que la comida, que no debemos afanarnos por el vestido, que Él tiene cuidado de las aves de los cielos, de la hierba del campo. ¿Cuánto más tendrá cuidado de ti, de mí? ¿Por qué dudarlo? ¿Por qué no verlo como el Señor nos está diciendo? Las crisis hay que saberlas enfrentar. Y no importa cuál sea el proceso por el que tú estés pasando, tú siempre tienes que vivir lo que manda la palabra. Mira lo que el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá como bien. Se anticipa a la crisis. ¿Qué fue lo que hizo José? Se anticipó a la crisis. Eso hizo José. ¿Y qué le estaba diciendo el Señor a Josué acá? Le estaba diciendo que si él se mantenía fiel, que si nunca se apartaba de su boca, de su corazón, la obediencia a la palabra de Dios, entonces haría prosperar. Es que muchos están prosperando, es porque están fieles, se están manteniendo, están obedeciendo a la palabra de Dios, no importa lo que está pasando. Pero muchos recurren a dejarse de congregar. Muchos toman la decisión de no diezmar más, de no ofrendar. Muchos toman la decisión de no continuar obedeciendo, sometiéndose a la autoridad. Justifican. Pero cuando el Señor le dijo nunca se apartará, lo estaba anticipando. El Señor hizo que José se anticipara a la crisis. Si estamos acá. En otras palabras, usted no lo debe sorprender la crisis. Pero algunos dirán: pastor, pero me sorprendió, me cogió. Ya que le puedo decir, no estaba obedeciendo, no estaba viviendo como manda Dios, y ahora estoy en una crisis de la que no sé si voy a salir. Bueno, para Dios no hay nada imposible, y Dios puede hacer que las cosas cambien. En esta mañana Él te trajo a este lugar porque quiere hacer que las cosas en tu vida cambien. Tú vas a salir de esa situación en la que tú estás. Tú vas a salir. Yo no sé cuántos lo creen, pero yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Mira, Dios es un Dios
¿Cómo te explico esto? Que no hará algo que primero no te lo haya dicho a través de su palabra. Pastor, ¿por qué lo dice? Porque lo haya revelado. Y la revelación más segura que podemos tener nosotros, la profecía, es la palabra de Dios. Y lo que el Señor me dijo a mí es que Él nos está anticipando. Escucha, porque no te vayas a sorprender mañana cuando comiences a escuchar el que está de este lado y el que está de este lado quejándose de algo por lo que tú no te vas a quejar. Porque eso es lo que va a suceder. Si tú en esta mañana tomas la palabra que Dios te está hablando, lo que te va a suceder fue lo que le sucedió a José. A los hermanos de José no les estaba sucediendo como le estaba sucediendo a José. Los hermanos de José estaban pasando necesidad, mientras que José tenía abundancia de pan. Los que no creyeron cuando Dios revelaba a José lo que iba a hacer con él. Si estamos acá, es que a veces vemos las cosas lejanas, pero lo que Dios le estaba revelando a José y que sus hermanos lo estaban escuchando era que vendría un tiempo de crisis donde él estaría reinando, donde él estaría en abundancia y ellos se estarían humillando. Yo te estoy predicando algo que no sé si es para mañana, para pasado o no sé para cuándo. Pero te estoy predicando algo que gracias a Dios este mensaje está quedando grabado. Y lo vas a poder ver en YouTube las veces que tú quieras. Pero Dios nos está anticipando. No sé cuántas crisis vendrán, pero Dios nos está anticipando. El que esté bien con Dios, el que esté alineado con Dios, el que esté viviendo como manda el Señor en su palabra, dice que hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Un hombre te está diciendo, tienes que hacer es lo que Dios te está hablando. Si lo quieres asegurar, ese bien que de otra manera no vendrá. Finalizo con esto. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella se deleita. No hay cosa más deliciosa para ese hombre, para esa mujer, que sentarse a meditar la palabra de Dios. Aborrece el escarnio, aborrece el estar hablando de otro, murmurando, pero se deleita en la palabra, en leerla, en vivirla. Dice: y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Si lo tratamos de mirar de manera contraria, un árbol que no está plantado junto a las corrientes de las aguas, ¿sabes qué es lo que va a suceder? No va a dar fruto, su hoja se va a caer y todo lo que hace morirá, se arruinará. Es que nota, meditar en la palabra, vivirla, te garantiza que venga el tiempo que quiera venir, tú siempre vas a estar
en el mejor de los estados. Yo creo que ustedes entienden lo que yo estoy hablando. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver un árbol plantado. Yo los vi y los sigo viendo. De hecho, todavía hay lugares por donde paso que desde que era niño vi ese árbol plantado junto a esa fuente de agua. Y todavía ese árbol existe. Yo no sé a cuántos le pasa. Y se mantiene con el mismo verdor. Y sigue dando fruto. Y sigue con su... Sí, generando vida a todo lo que en él se arrima. Así como el árbol que le mostró el Señor a Nabucodonosor. Iglesia, no estamos jugando. Prosperando en tiempos de crisis. Te estoy predicando algo que parecería contrario a lo que suelen predicar todos los predicadores. Viene un tiempo de abundancia, viene un tiempo de cosecha, viene un tiempo de bendición. No, te estoy hablando lo que el Espíritu me estuvo hablando. Van a haber días difíciles. Van a suceder cosas que tú no te alcanzas a imaginar. Pero en medio de esa crisis es cuando tú más vas a prosperar. Alguien debería adorar a Dios. Alguien debería darle la gloria al Señor. El Señor te